Ariana, Sí. adelante. Buenos días a todos. Bienvenidos al cuarto día de nuestro Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Antes de comenzar con nuestra primera ponencia, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y sin interrupciones durante el evento. En primer lugar, es crucial aprovechar al máximo el tiempo que tenemos juntos, por lo que les pedimos estar puntual en las sesiones programadas y estén listos para participar de manera activa. En segundo lugar, al finalizar cada sesión, abriremos un espacio para preguntas y reflexiones, mismas que podrán ir colocando en el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte lateral derecha. Por último, en caso de que surja algún problema con la señal de internet, les pedimos por favor tengan paciencia y esperen un momento. Si la situación persiste, les recomendamos salir y volver a ingresar utilizando el enlace proporcionado en la página del FIA. Les pedimos por favor respeten las opiniones y puntos de vista de los demás participantes, ya que todos estamos aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Mantengamos un ambiente de respeto y apertura, donde cada voz tenga la oportunidad de ser escuchada y valorada. Ahora sí, sin más preámbulos, nos complace dar inicio a la ponencia titulada Formación Docente e Inteligencia Artificial, Nuevos Paradigmas, que será impartido por el maestro Diego Craig, profesor apasionado referente al área de tecnología educativa, con 30 años en docencia de educación superior, especializado en formación continua. Adelante, maestro Craig. Muchísimas gracias, Ariana. Muchas gracias, Jorge, y a todo el equipo de la Universidad La Salle. Para mí es un honor poder estar en este momento con ustedes. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre inteligencia artificial y educación, que es el tema que nos convoca en este congreso. Y bueno, voy a compartir una presentación y vamos charlando. Ustedes cualquier cosita me van comentando. Muy bien. Bueno, como pueden ver, mi nombre es Diego Craig. Vamos a hablar de educación e inteligencia artificial. Vamos a hacer un recorrido completo sobre una representación simple desde el punto de vista humano y social de algunos conceptos de inteligencia artificial y vamos a interiorizarnos de estos nuevos paradigmas a los que voy a hacer referencia a posteriori. Muy bien. En esta liga, este link que dice craig.ar/i, dejé una serie de actividades y documentos que pueden utilizar, pueden tenerlos después, si después lo quieren compartir a través del chat, es craig.ar/i directamente, así de simple, y hay actividades, hay algunos de documentos y links a las aplicaciones principales de inteligencia artificial que son las que se están usando más asiduamente en la actualidad. Voy a hacer un recorrido práctico y realista a través de experiencias propias y algunos comentarios y opiniones de referentes internacionales como Yuval Harari o como Ihsan Molik, y también de Alejandro Piscitelli, el famoso filósofo argentino especialista en educación y nuevas tecnologías, o Hernán Cassiari, que es un gran escritor de cuentos, y voy a hacer este recorrido a través de mis opiniones y las opiniones de ellos, con pequeños videitos en algunas oportunidades. Primero quiero hacer una introducción a qué llamamos inteligencia artificial al día de hoy, pero de una forma simple, como para aclarar conceptos, ¿no? Porque hay veces que todavía nos quedan algunas nubes, digamos, ¿no? Algunas situaciones que no terminamos de comprender. Años hace que venimos con los teléfonos celulares y las computadoras cargando información en Internet. Todo ese
conjunto de información que venimos escribiendo nosotros en nuestras redes sociales, en los portales de noticias, en los campus universitarios, en cantidad de distintas aplicaciones web de todo tipo y aplicaciones móviles. Toda esa información que vamos escribiendo está siendo almacenada desde hace muchos años por las grandes corporaciones como Meta, como Google, que son quienes almacenan toda esta información. Inicialmente no tenían una idea exacta de qué uso poder darle, pero sí sabían que les iba a ser de utilidad. También universidades como el MIT o como Stanford, que trabajan muy fuertemente con la inteligencia artificial desde hace muchos años. Toda esa información que le fuimos dando es lo que le llamamos el Big Data, ese gran conjunto de información que está disponible, que la tienen ellos, ¿no? Que quedó grabada en sus servidores. Mucha de ella pública y la aprovecharon ellos al máximo. Pero había un problema. El problema que tenían era que no podían sacar un provecho, sacar un uso práctico de ese volumen de información porque era demasiada y era muy complejo. En paralelo a eso, esa información se seguía grabando, pero desde hace muchos años también se viene trabajando con algo que son las redes neuronales digitales, que es una forma de desarrollo de software, programación, que realmente se vio que podía ser de utilidad para encontrar patrones y encontrar información de utilidad dentro de esos grandes volúmenes de información. Entonces, cuando esas redes neuronales digitales pueden acceder a este Big Data y obtener información útil de esa que les veníamos proveyendo desde tantos años con dispositivos digitales, se empieza a ver, se empieza a vislumbrar una aplicación práctica y útil, ¿no?, en la sociedad. Pero faltaba algo, faltaban computadoras muy potentes que permitan llevar adelante toda llevar a la práctica todo este mecanismo tecnológico. Entonces, esas computadoras es lo que apareció más recientemente, digamos, en los últimos 4 años, 5 años, pero más muy fuertemente en los últimos 2 años. Que son computadoras muy poderosas que realmente pueden incorporar este software de redes neuronales y vincularse a estos conjuntos de datos tan grandes y realmente generar este nuevo artefacto, llamémosle en conjunto, que es lo que llamamos inteligencia artificial, que es básicamente una tecnología que intenta emular distintas capacidades cognitivas, capacidades del cerebro humano. En algunas se acerca mucho, en otras no tienen nada que ver, pero básicamente de eso es lo que estamos hablando. Es una tecnología que funciona en base a toda esta información en computadoras muy poderosas provistas por grandes corporaciones. Y puse acá un par de videos que hacen referencia al poder que nos da esta tecnología. Esto es algo que me pasó hace unos días. Iba en el auto volviendo del trabajo y iba charlando con una inteligencia artificial, ¿no? Algo que parece ciencia ficción años atrás y al día de hoy se puede hacer con un ChatGPT 4, por ejemplo. Les muestro algo brevemente. Abrir chat. Hola Diego, inteligencia artificial activada. Quiero charlar sobre educación, filosofía e inteligencia artificial. Por supuesto, estoy aquí para charlar contigo sobre educación, filosofía e inteligencia artificial. ¿Tienes alguna pregunta específica o tema que te gustaría abordar? Me gustaría que hagas una reflexión cortita sobre los 3 conceptos, la unión de los 3 conceptos. Por supuesto, aquí va mi reflexión corta. Creo que la inteligencia artificial y la filosofía se complementan de manera interesante en la educación. La inteligencia sigue la computadora hablando, ¿no? Algo realmente increíble y vamos dialogando y seguimos hablando sobre filosofía, sobre educación. Pero una cosa es la novedad de ir charlando con una inteligencia artificial oralmente, ¿no? Hablando en el auto, en el automóvil. Y otra cosa es hacerlo y sentirlo.
y sobre todo el hecho de estar después de media hora, una hora hablando con la máquina. Uno realmente se da cuenta del poder ante el que está. Estamos ante un artefacto, como les decía hoy, realmente muy, muy poderoso. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos pudiendo dialogar con una máquina oralmente, algo que hubiera parecido totalmente inverosímil. Otro ejemplo muy, muy fuerte que me pasó en estos días fue con una aplicación que se llama HeyGen, que permite hacer doblajes. O sea, yo puedo darle un video a esta aplicación y automáticamente la aplicación me lo puede hacer el doblaje a otro idioma. En este caso hice una prueba, subí este pequeño video de unos segundos hablando en español y le apreté el botón que le dije hacer el doblaje al idioma inglés. Y generó esto. Quiero que presten atención a mi boca, a mis labios, cómo se van a adaptar al nuevo idioma. Lo que van a ver es la primera parte doblada al inglés, después viene una parte cortita donde dejé el original en español y después de vuelta en inglés. Préstenle mucha atención. Hello, how are you? How are you? I want to talk to you about the document written by Dr. Ethan Mollick from the University of Pennsylvania del 2023. Cada enfoque que van a ver tiene distintos beneficios pedagógicos y riesgos. Son 7 los enfoques. The objective is to assist students in acquiring knowledge and understanding of artificial intelligence through highly practical strategies that effectively address potential risks, such as reliance on preconceived answers, while also leveraging the unique strengths and characteristics of students. Yo le puse ahí, no hablo inglés. En realidad manejo el inglés, leo mucho en inglés, pero no tengo práctica de estar hablando todo el tiempo con personas en inglés. Lo que hice fue subir este video en español y traducirlo. La computadora, ¿qué hizo? Hizo todo el proceso de descargar el audio de mi video, pasarlo a texto, el texto traducirlo al otro idioma y después subirlo nuevamente y generar un video con mi tono de voz y la adaptación del video de mis movimientos de los labios para que se condigan con lo que estaba diciendo. Algo que es realmente impresionante. Y vuelvo a lo mismo que les decía hoy con lo de la oralidad, ¿no? En cuanto a la interfaz con la inteligencia artificial. Esto parece un video novedoso, donde vemos una persona que habla en otro idioma y que me hizo una traducción muy rápida. Pero pensemos en las consecuencias, pensemos en qué va a derivar esto, en que un youtuber pueda de golpe traducir su video a múltiples idiomas, de nuestro país hacia el mundo, de otros países hacia nosotros, hacia todos. Es realmente algo que va a ser diferenciador, está marcando un antes y un después. Quiero hacer acá una reflexión sobre la inteligencia artificial en la sociedad actual, porque ustedes habrán visto en este congreso y en otros congresos de inteligencia artificial distintos perfiles. Pero hay personas que están orientadas a la ciencia, ¿no? Como les puse acá sobre la izquierda, investigación y desarrollo. Son personas que están trabajando principalmente en esas universidades que les decía en Estados Unidos o en grandes corporaciones, haciendo ciencia, haciendo investigación y papers científicos, nuevos descubrimientos, principalmente de esto que les comentaba de las redes neuronales y todas sus derivaciones. Ese es un perfil, que son estos científicos. Por otro lado están la gente del área de la tecnología, que suelen ser especialistas en ciencia de datos, en matemática, programadores, desarrolladores de software, que son personas que están programando en Python, que están haciendo lo que se llama entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, y son personas que vienen trabajando hace mucho tiempo con esto y están en las universidades principalmente nuestras, de Latinoamérica, de Europa, y muchas veces no se está haciendo tanta ciencia como esa tan avanzada que habíamos visto, pero sí la aplicación práctica de toda esta ciencia. Y por otro lado tenemos la parte social, que es sobre la que nos vamos a enfocar en esta charla. Esa parte social hace referencia a toda
lo que es la aplicación práctica en la sociedad de estas tecnologías que desarrollaron esos científicos y estos ingenieros. Entonces, llegamos a un punto en que la tecnología, podríamos decir que está madura, y ya pasa de las áreas técnicas a las áreas sociales, a las humanísticas. Entonces vamos a empezar a ver, por ejemplo, como bien dice acá, inteligencia artificial en la educación, inteligencia artificial en el arte, inteligencia artificial en la salud, inteligencia artificial en la justicia, y en todas las áreas de la vida, porque es una tecnología que ya se está incorporando. Y lo puse tan grande así porque esta área que viene ahora y que está iniciándose en esta época es realmente gigantesco. Va a seguir habiendo científicos y técnicos, ingenieros desarrollando inteligencia artificial específica para determinadas actividades. Pero con estas que estamos viendo ahora, como las generativas, como ChatGPT, Bard, Bing o Cloud, en educación, que es el tema que nos convoca, por ejemplo, ya es suficiente para generar un cambio rotundo. Como les decía el nombre de la charla, cambio de paradigma, ¿no? Y acá viene algo, una definición clara que creo que tenemos que tener todos para terminar de entender este concepto. Es si las computadoras pueden aprender. Una pregunta que muchas veces nos hacemos, y nos hacemos con personas de las ciencias de la educación, porque es muy raro, porque siempre trabajamos con lo que llamamos el sujeto del aprendizaje, que es un ser humano, no una máquina, ¿no? Entonces yo le puedo pedir a la máquina que... Les voy a mostrar un ejemplo, ¿no?, de inteligencia artificial generativa. Este ejemplo le pido a la máquina que genere una foto realista de un carpincho con sus hijos en los esteros de Libera. ¿Qué es un carpincho? Un capibara, ¿no? Es un animal que tenemos mucho acá en esta zona del mundo donde estoy, que estoy en la provincia de Corrientes, en Argentina, 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y cuando le digo este prompt a una inteligencia artificial de creación de imágenes, me genera esto, ¿no?, que sería el carpincho en un estero. Si le vuelvo a pedir lo mismo, me genera esto, otra imagen. Y si le vuelvo a decir lo mismo 1000 veces, me va a seguir generando distintas imágenes. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque las imágenes las está generando en base a un proceso de aprendizaje, o como se le dice en la terminología que se ocupa, es de un proceso de entrenamiento. Para poder hacer eso, antes tuvo que entrenarse a esa red neuronal con 100.000 fotos de carpincho con una etiqueta que dice esto es un carpincho, y 100.000 fotos de esteros con una etiqueta que dice esto es un estero. En base a eso es que se pudo lograr esto, y la computadora puede brindar respuestas sin que nadie lo haya programado. Los programadores desarrollaron las redes neuronales y las respuestas las va a dar en base a sus aprendizajes, a sus procesos de entrenamiento. Y ahora viene primero, la respuesta de las computadoras pueden aprender, sí, las computadoras pueden aprender, esto es un hecho empíricamente demostrado, y les voy a mostrar después los papers. Ahora, la otra pregunta, ¿pueden ser inteligentes? Y ahí es relativo, porque estas computadoras, porque la inteligencia tiene muchas definiciones, y a muchas de esas definiciones no se adecúa para nada, ¿no? Las computadoras no van a tener sentimiento, no van a tener empatía, no van a tener emociones, conciencia. Van a ser computadoras que van a seguir trabajando en base a sus algoritmos y a esas redes, a esos patrones, pero no en base a todo el resto que a nosotros nos hace humanos. Y la inteligencia es algo muy relacionado con esos factores que les estaba comentando. Si nosotros tomamos definiciones como las de Thorndike, las de Wechsler o las de Gardner, en muchas de ellas no se adecúa el concepto de inteligencia. Pero eso no quiere decir que dejemos de nombrarlo como inteligencia artificial. La convención que se estableció a nivel global es que a este tipo de tecnologías las llamamos inteligencia artificial, y así seguimos.
Acá les dejo la presentación, simplemente por si después quieren hacer una pausa y verlos, y que son los papers científicos que determinan lo que les acabo de comentar, ¿no? De Machine Learning, Deep Learning, todo lo que sea aprendizaje de las máquinas. Y también les dejo acá los nombres de muchos de esos procesos de aprendizaje. No los vamos a ver en detalle en esta charla, vamos a ir hacia otros puntos. Pero, hablamos de aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo. Son distintas formas de entrenar las redes neuronales de estas computadoras. Les dije que íbamos a hacer un recorrido a través de las reflexiones de algunos especialistas, y Yuval Harari es uno de los mayores historiadores que tenemos hoy en la humanidad. Él es un referente que viene siguiendo la historia desde el nacimiento de la especie humana hasta análisis de lo que nos está pasando en el día a día actual, ¿no? Escuchemos un segundo lo que dice, es menos de un minuto. La invención, la creación de la IA, tal vez sea el invento más importante de los humanos del siglo XXI y quizá de toda nuestra historia. La IA puede darnos muchas cosas buenas. Nos puede ayudar a descubrir nuevos medicamentos, nos puede ayudar a remediar la crisis ecológica, a ahorrar electricidad, a muchísimas cosas. Hay que entender que la IA es distinta a cualquier otro invento de la historia de la humanidad. A veces se oye por ahí, sí, la IA es algo nuevo, pero es lo de siempre. Cuando se inventa algo, hay quien pone el grito en el cielo. Cuando se inventaron los coches, la imprenta, la escritura, siempre hubo detractores. ¿Cómo nos las apañaremos? La IA es distinta. Es que es el primer invento, la primera herramienta, la primera tecnología en la historia de la humanidad que puede tomar decisiones por sí misma. Eso que acaba de decir Yuval Harari es realmente impresionante, ¿no? Porque estamos hablando de máquinas que pueden tomar decisiones por sí mismos. Esto cambia mucho los paradigmas, no solo educativos, cambia paradigmas sociales y viene a cambiar nuestra cultura. Tenemos que tener claridad con respecto a esto porque ahí vienen muchos conceptos filosóficos y mucho análisis ético alrededor de esto y cómo va a evolucionar. Yo le puse que tiene miedo él porque él realmente es una persona que considera que puede ser una tecnología mal usada y puede traer serias consecuencias. Y a la vez sabemos que muy bien usada, los beneficios para la humanidad pueden ser impresionantes, incluyendo para la educación dentro de este nuevo paradigma al que hago referencia. Tenemos que tener claro a la hora de la interacción, ante qué tipo de artefacto estamos, es que es omnipresente, o sea, ya está en todos lados. Tenemos el mismo acceso, como les pongo ahí, que un gran banco, una universidad de máximo nivel, y lo mismo un niño en un barrio humilde, en una ciudad latinoamericana. Todos tenemos el mismo acceso a una máquina tan poderosa como lo que es ChatGPT, dentro de un celular, muchas veces que ni siquiera tiene por qué ser de gama alta. Eso es muy importante. Por otro lado, es que tenemos que tener claro que es extremadamente capaz. O sea, tiene un poder increíble. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque mucha gente ya tuvo pequeñas experiencias, a veces breves, de interactuar con ChatGPT, le hizo 2 o 3 preguntas, vio que las respuestas no eran acordes a lo que esperaba, o cometió errores, porque el ChatGPT brinda errores, a veces contesta con error, muchas veces, y automáticamente dijo, no me sirve, o esto no sirve para nada, no es útil, tiene problemas, y lo descartó. Esa postura hay que tener mucho cuidado porque cuando está bien usado, nos vamos dando cuenta del poder que tiene esta herramienta. Y en educación es realmente poderoso, es uno de los lugares donde viene a generar grandes cambios. Entonces, hay que tener esa claridad, que esa experiencia no haga que no sigamos intentando, porque esto requiere de un proceso de aprendizaje. No es que yo me pongo y de un ratito voy a sacar algo útil.
requiere de un proceso de aprendizaje de cómo es el tipo de interacción para lograr resultados útiles. Y por último, tener en cuenta que la inteligencia artificial es limitada y muy riesgosa, ¿no? O sea, esas mentiras o esos errores que les comentaba recién, a veces escritos por una computadora dentro de un chat, dentro de una interfaz muy seria, pueden parecer verdades, puede ser algo que parezca totalmente real y realmente caemos en una trampa. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque puede brindar respuestas en algunos casos sesgadas, en algunos casos erróneas, limitadas, y eso y a veces de muy baja calidad. Para que las respuestas sean buenas, de calidad y que sean útiles, es donde tiene que aparecer el ser humano que la controla, ¿no? Nosotros, con proceso de aprendizaje, somos los que vamos a llegar a hacer que esta máquina funcione y nos fortalezca, que es nuestro mayor deseo. Es increíble lo que pasó en los últimos años porque había una tecnología que parecía rompedora, ¿no? Una tecnología disruptiva como el metaverso, que es realmente muy buena, pero requería estos cascos, ¿no? Para ingresar a esto de los mundos virtuales, y eso sigue su curso, es algo que va a llegar, pero en principio es caro, estamos hablando de dispositivos de más de $500, en segundo los tenés puestos una horita y ya te marea, y aparte los contenidos desarrollados recién están iniciándose, o sea que tampoco eran muy buenos, y quedó en algo muy interesante para usar dentro de una universidad, para hacer algunas prácticas, para hacer actividades educativas muy interesantes, para el entretenimiento, pero no llegó a lo popular, al consumo masivo, porque es difícil, porque requiere de dispositivos específicos y no es algo que vaya a pasar muy rápido. Pero la inteligencia artificial llegó de golpe porque es simplemente una aplicación dentro de un teléfono celular o dentro de una computadora. O sea, no teníamos nada, no hay que hacer un gasto extra. Y cuando una aplicación de este tipo lo tenés en forma gratuita, automáticamente pasa a ser usado por todo el mundo y se viraliza, ¿no? Y al día de hoy tenemos un conocimiento concreto de que esto existe. Es raro que haya personas que no sepan de qué estamos hablando. Sí, es común todavía que haya muchas personas que no lo hayan probado, ¿no? Pero, y muchos más que los que lo hayan realmente llevado a su práctica diaria, ¿no? Pero eso es un proceso que va a llevar, pero corto con respecto a lo que otras tecnologías como el metaverso iban a aparecer. En educación pasaba eso. Todas esas tecnologías y esta que estamos hablando, de este nuevo paradigma educativo, siempre terminan pasando por lo que llamamos la curva de Amara, ¿no? Dentro de lo que es la ley de Amara, que pasan por este lanzamiento, el pico de expectativas sobredimensionadas, el abismo de desilusión, la rampa de consolidación y la meseta de productividad. Cada persona entra dentro de esta rampa en distintos momentos de lo que es la maduración de la tecnología. Es lo que se llama periodos de apropiación de la tecnología. Cada uno se apropia de la tecnología en distinto momento. Lo puse la placa esta porque creo que es importante que sepamos todos que es una tecnología que sí o sí va a hacer este recorrido, como todas, pero que viene para quedarse, no es algo que es una moda. Entonces, cuanto más rápido nosotros estemos y empecemos a apropiarnos de la tecnología, es más rápido, es más el provecho que le vamos a sacar. Me pregunto acá, ¿no? ¿Quién determina cómo y cuándo se integra la inteligencia artificial en la educación y en la formación docente, que son las referencias de estos nuevos paradigmas que les quiero hacer hoy? Por un lado tenemos estos documentos de la UNESCO muy interesantes, el Consenso de Beijing, que es del año 2019, donde ya se empezaba a hablar y a definir recomendaciones éticas con respecto al uso de la inteligencia artificial en la educación, pero estábamos hablando sobre una
tecnología que no era pública, se usaba dentro de las empresas, grandes universidades, en forma muy básica, no era algo popular, algo que esté recorriendo nuestra cultura ya. Y entonces, después aparecieron este año, ante la urgencia, por ejemplo, UNESCO, acá les puse que publicó estos 4 documentos, ¿no? Oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial para la educación superior, ChatGPT e inteligencia artificial en educación superior, guía para personas para formular políticas en inteligencia artificial y educación, orientación para la IA generativa en educación e investigación. Y después algunas universidades, muchas universidades ya están sacando recomendaciones y documentos con declaraciones específicas de cómo utilizar la inteligencia artificial. Muy bien, todo esto salió en estos últimos 4 o 5 meses, realmente un trabajo fabuloso de UNESCO y de muchas organizaciones como OEI y Unión Europea, Banco Mundial, un montón de empresas también y gobiernos están sacando mucha documentación nueva, rápido, para tratar de orientarnos, porque estamos ante algo que salió en noviembre del 2022. Todavía no tiene un año, va a cumplir un año ahora dentro de unos días. Entonces, yo quiero hacer una implementación y quiero ver cómo hacerlo, pero muy poca gente leyó estos documentos, no se los trabajaron en comunidad. Los ministerios de educación todavía lo están viendo más o menos, digamos, no están muchas veces dentro de las prioridades. Y entonces, ¿qué pasa? Esta otra situación, ¿no? Acá, bueno, yo les ponía esas organizaciones que les nombraba hoy, ¿no? Que quieren hacer declaraciones, normas. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa esto, que mientras tanto, mientras nosotros generamos documentación, declaraciones, no hay leyes, ¿no? No hay normativa, todos son declaraciones. Pero mientras tanto, en TikTok y en las redes sociales, Instagram, se viraliza el poder de la inteligencia artificial, pero no de la mejor forma, no en la forma que nosotros hubiéramos querido, que es como nos dicen esos documentos. Se integra el proceso de inteligencia artificial tanto en la docencia como en el alumnado, pero como una herramienta que te resuelve tareas. Fíjense, uno de los miles de videos que están circulando en Instagram, en TikTok, ¿no? Sobre esta temática. El otro día, chicos, ¿se acuerdan que yo el otro día les mostré a Geomata y se hizo media viral? Bueno, encontré una mejor, chicos, y se los voy a compartir, ya sabemos, me lo van a agradecer, es bárbara esta aplicación, ¿eh? Bueno, paren, yo les voy a explicar. Esta aplicación, lo bueno que tiene, a diferencia de Geomata, es que vos podés subir PDFs, videos, PowerPoints, lo que quieran y cuantos quieran. Y vos podés generar un chat con un chatbot que te resume todo, tipo, copia toda la información, no sé, en una base de datos o no sé qué, y después vos le vas haciendo preguntas de todo lo que quieras, de todos los archivos que tengas. Bien, se los paso a explicar. Chicos, igual Geomata sigue siendo mayor. Bueno, y sigue con una explicación, ¿no? Esto es una educación informal a través de redes sociales. Les muestro otro. ¿Tendrá problemas éticos en hacerme la tarea? ¡Me está haciendo la tarea! Es completamente antiético. Escribe, por favor, un ensayo. ¡Wow! Me acaba de hacer la tarea. Esto hay miles y miles de videos explicando cómo utilizar la inteligencia artificial, pero no de la forma que hubiéramos querido, ¿no? En este caso, muchas veces es para hacer trampa, ¿no? O dentro de una situación que no es la ideal para nosotros. Ante esta situación yo digo, deberíamos tener un punto de pausa, ¿no? Parar el mundo y ver qué hacemos, analizar, hacer estudios científicos, ver las conclusiones, qué funciona, qué no funciona, pero lamentablemente eso no es posible, el mundo sigue funcionando, las redes sociales siguen viralizando este tipo de videos y nosotros tenemos que rápidamente juntarnos a discutir estos documentos o generar nuevas investigaciones y nuevos documentos para tratar de que en forma ordenada y lo más rápido posible podamos hacer un uso práctico, ético y un uso productivo para mejorar la educación en general. Les voy a comentar este estudio porque así como les decía, ya hay estudios con respuestas, con conclusiones
de algunas universidades que van muy rápido, y en el caso de la Universidad de Pensilvania hicieron un estudio que se abrió en abril, estuvieron abril, mayo, junio, haciendo un relevamiento, ¿no?, con un instrumento de evaluación muy interesante, y después en los últimos meses hicieron el procesamiento de toda esa información y el 24 de septiembre lo publicaron. En este caso estoy hablando de Ethan Mollick. Es uno de los mayores referentes que hay en este momento en educación y inteligencia artificial, que trabaja en el Instituto Wharton de la Universidad de Pensilvania, y él comenta en ese artículo muy interesante que dice: ahora estás por arriba del promedio, felicitaciones, así se llama el artículo. Dice que lo que detectan en este estudio es que la inteligencia artificial emerge como un poderoso nivelador, ¿no? Al principio decíamos, puede reemplazar al docente, puede generar pérdida de empleos, son cosas que pueden llegar a pasar, pero ahora no están pasando. Al contrario, está generando un efecto muy interesante y muy bueno que se los voy a explicar a continuación. Pero ahí, como les puse ahí destacado, eleva las habilidades de las personas menos calificadas a niveles antes inimaginables. Y me pregunto eso, ¿cómo adaptarnos a esto? Imaginen esto, tengo esta línea donde los puntitos que están sobre la izquierda son las personas menos calificadas. Después tenemos el conjunto, lo que llamamos el del montón, ¿no?, de los que están en el promedio, y a la derecha, personas muy conocedoras de su disciplina, ¿no?, los que están por arriba del promedio, hacen muy bien su trabajo, son muy buenos docentes o son muy buenos estudiantes, en todas las áreas que ellos midieron. Lo que notaron cuando estas personas utilizaron y tuvieron a disposición y empezaron a entender el funcionamiento y se apropiaron de la herramienta de ChatGPT, que produjo una nivelación. Fíjense cómo todos los puntitos se acumularon sobre el mejor, digamos, ¿no? Pero a la vez se nota que las personas más calificadas se mantuvieron en el mismo punto. Empresas, universidades contentos, porque principalmente las empresas, porque tenían empleados que estaban trabajando mucho mejor que antes, porque podían hacer mejor su trabajo gracias a esta tecnología. Esa fue una de las primeras conclusiones. Pero analizando un poco, muy en detalle, qué había pasado con estas personas muy calificadas, se dieron cuenta que en general no pasaba nada, pero algunos que sí estaban muy calificados y eran muy buenos y con un amplio conocimiento de su disciplina, ellos se encontraron con este puntito que aparece acá abajo a la derecha, con una coronita, que es que son personas que estaban como en un nuevo estadio del ser humano, o sea, una persona ya muy formada, muy conocedora, pero a la vez con el uso de una inteligencia artificial en forma totalmente apropiada y en forma ética y todo, realmente pasaban algo que antes, el año pasado no existía. Es un ser humano fortalecido a un nivel que no habíamos visto. Y eso es la situación que estamos teniendo en la actualidad. Ante esto, yo me planteo esta parte que sería el gran desafío, ¿no?, que plantean estos paradigmas, que es con una máquina tan poderosa que realmente nos puede fortalecer a ese punto, tenemos que tener claro cuáles son los desafíos, qué queremos cómo queremos que afecte este tipo de artefacto y de tecnología a la especie humana. Entonces, para mí, creo que esta placa es muy importante dentro de lo que es esta disertación, es que la inteligencia artificial tiene que fortalecernos en el desarrollo de nuestras capacidades de pensamiento superior de nuestros alumnos, ¿no?, el pensamiento crítico, analítico, sistémico, todo lo que nos hace humanos y nos hace poder desarrollarnos y vivir bien en un mundo muy cambiante, ¿no? Entonces, y después apuntar a la humanidad, ¿no?, al sentido, la búsqueda, el propósito, la curiosidad, la ética personal, el valor de la vida, hacer un uso humano
y ético de estas tecnologías para fortalecernos como personas. A eso se le suele llamar humanidades digitales en algunos casos. Nosotros lo trabajamos en el año ya 2019, previo a ChatGPT, y 2020. Y es la parte central en la cual tenemos que poner el foco, que es la parte donde podemos decir que es poner a la máquina bajo control de las personas para hacer mejores personas, para educarnos mejor. El gran cambio se plantea el 30 de noviembre de 2022 con un simple tweet. No hubo una presentación oficial, no hubo un lanzamiento, simplemente aparece ese tweet de Sam Altman, el CEO, el director de ChatGPT, de OpenAI, y dice: "Today we launch ChatGPT, try talking with it here". O sea, hoy lanzamos ChatGPT, intenta hablar con él aquí y nos da una dirección. La gente empieza a interactuar con esta página de internet, ¿no? En una página web, ni siquiera era una aplicación, y a veces produce un efecto wow, ¿no? Donde todo el mundo lo empieza a viralizar porque empezás a pedir que te genere un poema, te genera un poema, le decís que genere un cuento y te genera un cuento, le decís que lo escriba como García Márquez y te lo hace como García Márquez, y hace cosas increíbles, relaciona conceptos, y vos llamás a tu mamá para mostrarle, a tu tía, a tu esposa, a tu hijo, y todos se lo pasan, y realmente fue una revolución, ¿no? En 100 millones de usuarios en menos de un mes, y bueno, al día de hoy ya es una herramienta conocida en el mundo entero. Nos damos cuenta inmediatamente, que lo puse ahí abajo en verde, que es muy bueno en la producción de textos, muy bueno en la capacidad de diálogo, pero es bastante malo en lo que representa al cálculo, a todo lo que sea matemática y al manejo de la información. Y nos empezamos a dar cuenta ahí cómo miente, lo cual es un tema muy interesante a tratar, no solo técnica, sino filosóficamente, porque es como que lo hace más humano a la máquina, ¿no? Esa capacidad también de equivocarse. Una cosa muy interesante para trabajar. Y empiezan a salir todas las aplicaciones. ChatGPT, que es el más famoso y al día de hoy yo creo que es el más potente. Aparece Cloud, Google Bard, Bing, o Poe, que es una que integra a todos los demás. A esto se lo llama sistemas de procesamiento del lenguaje natural, o LLM, que es decir, Large Language Models, que es eso que este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa que empezamos a usar. Porque antes utilizábamos inteligencia artificial, todos, el común de la gente, pero la predictiva y como cliente, o sea, es la que permitía a Netflix, y sigue permitiendo, recomendarme una película de acuerdo a mis gustos, a mis preferencias anteriores, o a Spotify recomendarme una canción, o a Mercado Libre que me recomiende un producto. Ellos utilizan inteligencia artificial predictiva. Desde el 30 de noviembre del 2022 tenemos a nuestra disposición lo que es la inteligencia artificial generativa. Y escuchemos yo les dije que íbamos a ir por distintos especialistas, escuchemos lo que nos dice rápidamente en este breve lapso Alejandro Piscitelli con respecto a esto de este paradigma nuevo en el cual tenemos que interactuar con cyborgs, ¿no? Como si fuera la ciencia ficción. Elegir entre no quiere decir que tenemos que elegir entre ser humanos o ser máquinas. Lo que tenemos que elegir es entre ser lo mejor como seres humanos, usar las mejores máquinas para potenciar esta nueva simbiosis, este simbionte, este cyborg que somos todos y que tiene proyecciones increíbles, riesgos y problemas que veremos en otras vueltas, pero que realmente, si lo pensamos desde el punto de vista evolutivo, si lo vemos desde el punto de vista de la biología del conocimiento, es una marca potentísima y súper profunda y súper interesante. Y tenemos que pensarlo básicamente como un aumento de la inteligencia a partir de la máquina, como la máquina es un aumento de la potencia mecánica a partir de la inteligencia humana. Es una simbiosis bien articulada con potencialidades impresionantes. Es muy interesante lo que dice, ¿no? Porque habla del concepto este de cyborg, que es el ser biológico con algún tipo de implante tecnológico. Y ese implante tecnológico lo estamos teniendo. Y es un implante de fortalecimiento cognitivo,
porque no hace falta que nos pongan abajo de la piel el dispositivo, lo tenemos en la mano todo el tiempo, es nuestro celular, hasta dormimos con el celular al lado. Entonces, cuando vos en un teléfono celular incorporás una tecnología de este poder, y ni hablar si lo usás desde una computadora, ¿no? Con una pantalla grande y tenés una visión más amplia, aparece esta idea que plantea Piscitelli de estos cerebros expandidos, personas fortalecidas por el uso de la inteligencia artificial. Él nombra lo que fue la revolución industrial, básicamente, donde las máquinas nos fortalecían en lo mecánico, ¿no? En lo cinético, y generaron el mundo que vivimos hoy. Bueno, ahora aparecen máquinas que nos fortalecen en los procesos mentales, y eso es algo nunca visto y a lo que nos estamos enfrentando ahora en este nuevo paradigma, principalmente educativo dentro de nuestra área. ¿Qué me pasa y qué veo en los últimos tiempos cuando trato esto con docentes, que es el principal foco en el que estoy trabajando? Muchos le tienen miedo todavía, ¿no? Tienen miedo al registro, tienen miedo, lo toman como... O sea, de por sí la palabra inteligencia artificial suena a ciencia ficción. Entonces mucha gente dice, no, esto a mí no me llega, no es algo que pueda aplicar. Por otro lado, me pasó que no lo usaban porque la interfaz le aparecía en inglés, aunque ahora ya sale en español, eso es un tema fácil de resolver. Y otra es que mucha gente no lo usa porque ven titulares catastróficos en los medios de comunicación que hablan de pérdida de empleo, de deshumanización, y automáticamente lo dejan de lado. Pero es importante, como les puse acá en esta placa ahí abajo, que diferenciemos la discusión global de nuestra discusión terrenal diaria. Nuestro día a día pasa por esos TikTok que vimos hace un ratito. Pasa por nuestro colega que ya lo está usando para fortalecerse. Pasa por que no es una guerra o una pelea entre humanos versus inteligencia artificial. Es claramente una pelea entre seres humanos que la usan contra los que no. Y eso es el cambio de paradigma del que estamos hablando acá. Estamos ante la posibilidad de superprofesores, ¿no? Que son profesionales fortalecidos con el uso de la inteligencia artificial. Yo suelo hacer esta comparación, le digo, imaginen un profesor con un amplio conocimiento disciplinar, con una muy buena didáctica, muy empático, y por otro lado, otro profesora del mismo nivel, también con un amplio conocimiento disciplinar, también con un amplio conocimiento didáctico, un manejo didáctico fabuloso, y también con mucha empatía. Están los dos en el mismo lugar, pero este utiliza una inteligencia artificial para fortalecerse. Está acá arriba, entonces, pasa a otro nivel, porque cuando tienen que desarrollar una investigación, por ejemplo, o cuando tienen que dictar una clase, este profesor va a usar toda su capacidad para hacer una excelente clase, con metodologías activas, con uso de tecnología, con todo. Pero este profesor va a realizar una secuencia didáctica con esta inteligencia artificial que le va a dar, por ejemplo, 10 ideas de secuencias didácticas muy específicas, muy contextualizadas, en las cuales las puede analizar y las puede analizar con su capacidad de reflexión, con su capacidad crítica, y va a tener un montón de cosas muy personales y muy específicas para lo que está necesitando. Este profesor estaba trabajando solo, y este profesor está trabajando con un asistente extremadamente poderoso. Sí o sí va a tener la posibilidad de brindar clases a un nivel más alto que el otro. Eso como potencialidades, pero este paradigma incluye situaciones como que no estamos hablando ahora de ese profesor tan formado y tan bueno en lo suyo. Estoy hablando de un profesor que está desganado, que tiene sus problemas, más de la realidad, ¿no? Y se sienta frente a la computadora y le dice a ChatGPT que le desarrolle una consigna para enseñar tal tema o para evaluar tal tema de una forma muy rústica, así nomás.
toma esa información y al otro día la lleva a la clase y se las da a sus alumnos. Sus alumnos toman esa información, la ponen en un chat GPT y hacen la respuesta y se la envían al profesor. Tanto el profesor como el alumno usaron la inteligencia artificial en una forma sin un proceso crítico, reflexivo, sin esas capacidades que le decía de selección, de análisis. Las capacidades de pensamiento superior quedaron en la nada misma y educación no se produjo en absoluto. Quedó en un diálogo entre dos inteligencias artificiales, la que usó ese profesor y la que usaron los alumnos. Estas son situaciones a las que tenemos que, afrontar, ¿no? Y estos nuevos paradigmas incluyen estas situaciones. Me resulta interesante buscar soluciones. ¿Y cuáles serían estas soluciones o estas recomendaciones a futuro? Yo creo que el año 2023, ¿no? Todo este año que circuló, la inteligencia artificial en principio funcionó en la oscuridad. O sea, de parte de los docentes, en su casa, viendo cómo lo podían aplicar, pero sin saber si las instituciones en las que trabajan le habilitan o no a usarlo, dentro de un proceso de incertidumbre, ¿no? Y de parte de los alumnos, viralizado por las redes sociales, diciéndole esto te hace la tarea, esto te resuelve consignas, pero siempre usándolo en forma oculta. Hablando del porcentaje mínimo, entre un 20-30% que realmente lo usaron. Después tenemos un porcentaje interesante de personas que no lo llegaron a aplicar. Entonces yo digo que este año fue ese año de la oscuridad. Y esta solución que yo planteo es una solución de ir a la transparencia, al punto de decir, vamos a aplicarlo en clase. Si yo voy a desarrollar una consigna, voy a decirle, esto es lo que me planteó la inteligencia artificial, estas fueron las modificaciones que yo le hice, estas partes me parecieron que no eran apropiadas, este contexto no era el mejor para enseñar esto, y así lo genero. Y de parte de los alumnos, lo mismo. Voy a decirles, utilicen ChatGPT, pero lo que yo quiero saber es cuáles son los prompts que utilizaron, qué instrucciones le dieron para obtener ese tipo de respuestas. Y que cuando las respuestas fueron las adecuadas, quiero que analicemos las preguntas, ¿no? Es una de las estrategias didácticas de miles que podemos llegar a sacar, ¿no? Hay muchas y muy interesantes aplicando esta tecnología dentro del aula. Para que esto funcione y sacar a la idea de la clandestinidad, creo que tenemos que avanzar mucho en el tema de compromisos previos, ¿no? O sea, claramente dejar definido que en algunos momentos se va a utilizar, en otros momentos no, y cuando lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, con qué tipo de estrategia, que hay muchas y muy buenas, realmente que considero que es una herramienta fabulosa para aplicar en la clase, tanto en la presencial como en la virtual. Ahí yo le puse Narrativas Inteligentes, que es un proyecto en el que estoy trabajando, que es muy interesante, en el cual elaboramos libros con estudiantes y docentes de nivel superior. Y todo con un proceso creativo, un proceso ético, mucho análisis, mucha comprensión de textos, elaboración de prompts complejos, debate y crítica sobre las respuestas a esos prompts, y cuando hubo consenso se va pasando a un documento y elaboramos muchos libros en ese formato, ¿no? En el cual el producto final no es capaz lo más importante, sino el proceso, la experiencia que nos brinda esto que estamos hablando. Pero para elaborar estos prompts, como les decía y les comentaba ahí, hacen falta algunas habilidades, ¿no? Que se las puse acá, por el conocimiento previo, porque una persona que no tiene un conocimiento previo es muy difícil que pueda elaborar una buena instrucción, un buen prompt. Acuérdense, yo creo que ya lo habrán estado usando y conocen la palabra, pero necesitamos un conocimiento previo. Las personas creativas elaboran mejores prompts, y también las personas con muy buen nivel de comprensión y análisis de texto. Por eso a veces esto tiene ciertos problemas en la implementación
en la educación secundaria, porque todavía estamos con problemas con la comprensión lectora. Entonces, los estudiantes que tienen buena comprensión lectora son los que realmente pueden sacarle el jugo, pueden aprovechar esta tecnología, contra los que todavía están lentos y tienen poca lectura. Las capacidades de diálogo, saber que es una herramienta sobre la cual tenemos que seguir dialogando, eso es importantísimo. Por supuesto, apropiarnos de la tecnología, como les decía hoy, y porque, bueno, esto se generan brechas y asimetrías que hay que analizar con mucho cuidado. Voy a poner la última parte porque veo que estoy quedando con poquito tiempo, y de este video que es muy interesante, en el que Hernán Cassiari, que es un escritor de cuentos muy reconocido en Argentina, con muchas obras muy lindas, él comenta su opinión sobre la inteligencia artificial. Del mismo modo que hay que saber que el mundo va a cambiar cada vez más rápido en el futuro. En los 80 cambiaba aquello cada 5 o 6 años el mundo. Y ahora está cambiando cada 2 meses y medio, el mundo entero. ¿Cuánto va a pegar la inteligencia artificial en todo esto? ¿Tenés una visión de hacia dónde va ese tema? Ahora está muy en auge. Vos le puedes pedir que te cuente una historia y la inventa en el momento, digamos, ¿no? Están haciendo algún esbozo de narrativa. Sí, nos asusta. Porque al principio, toda cosa nueva nos mejora. Al principio nos asusta. Porque claro, ay, entonces los chicos van a hacer los deberes con el chat PTG, dice una vieja. Ay, no, y entonces ahora las canciones no las voy a hacer yo, dice un cantante. No va a pasar nada malo, nada malo. Van a pasar cosas divertidas, pero los resortes del cambio, la manera en que nosotros manejemos el cambio, va a tener que ver con nuestro talento, con nuestra perseverancia y con nuestros reflejos, como siempre, como toda la vida. Capaz que ahora los cuentos no se hacen escribiendo los cuentos, sino generando mejores consignas. Claro. Ahora, vamos a tener que ser muy buenos generando consignas para ser los mejores que propongamos esos cuentos que la inteligencia artificial produzca. Ponele, por decirte algo muy simbólico y para que se entienda rápidamente, es mucho más complejo que eso, y ni nos vamos a dar cuenta que ocurra, cuando ocurra. Pero todo lo que viene, todo lo nuevo, es mejor. Necesariamente es mejor. Y siempre vamos a llegar a una edad en donde no lo entendamos. Y vamos a ser esos viejos que antes nos daban risa. Es una perspectiva mucho más optimista, ¿no? Comparado con Harari al principio, él lo toma como algo que realmente nos puede fortalecer, que nos va a generar grandes cambios, pero no va a afectarnos. Como para ir cerrando, yo les nombré el tema de que estamos hablando de un cambio de paradigma, y básicamente los paradigmas son lo que define cómo estamos entendiendo el mundo, lo que guía nuestra investigación, nuestra práctica, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, las creencias, los valores, como les puse en esta placa. Y en base a eso, hay nuevos paradigmas que se están planteando, que son en base, si hablamos en educación, a esa utopía que venimos manejando desde mucho tiempo los docentes, de lograr una educación más personalizada, ¿no? Donde podamos evitar asimetrías dentro del aula, y vieron que las personas aprenden a distinto ritmo, con distintas capacidades, y la inteligencia artificial puede incorporar esto en estos paradigmas. Después, tener mucha realimentación directa. Un docente solo muchas veces no puede dar un feedback rápido, ¿no? a muchos alumnos. Y con este tipo de tecnología en un paradigma nuevo podría pasar. Y la capacidad de mejorar todo lo que es aprendizaje colaborativo, porque tenemos cientos de estrategias didácticas en donde puede intervenir una inteligencia artificial y fortalecer procesos de enseñanza. Por último, en la formación docente, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en el desarrollo, en paradigma de desarrollo profesional, ¿no? De formación docente continua, más
más elaborados, más adaptados a los tiempos. Es fundamental no quedarnos más que nunca en una formación de determinados años, sino que esto es muy cambiante y muy rápido. Tenemos que trabajar claramente en lo que es la co-creación. En mi último libro se llama Tercero en Discordia, ¿no? Que es, el tercero es la inteligencia artificial, porque es docente, alumno, IA, ¿no? Y ese proceso de co-creación entre docentes, alumnos e inteligencia artificial va a generar nuevos recursos didácticos y nuevas posibilidades. Y por último, el tema de la evaluación. La evaluación que se replantea muchas veces es lo que está más en cuestión con los sistemas de inteligencia artificial por la imposibilidad de detectar plagio muchas veces, y a la vez la revalorización de la pedagogía de la pregunta, ¿no? Donde lo que más me interesa a mí como docente es saber qué preguntas podés hacer sobre esta temática y no saber exactamente una respuesta a un contenido. Bueno, esta es la frase que puse para finalizar, pero no la hice yo. Le pedí al ChatGPT que me elabore una frase para cerrar esta ponencia y le dije: compórtate como un pensador profundo, experto en psicología y educación, dotado de una alta comprensión de las tendencias inminentes que están moldeando el futuro de nuestra civilización y cultura. Reflexiona sobre el impacto transformador de la inteligencia artificial generativa en la educación y en la formación docente. Comparte tu sabiduría a través de 2 frases, cada una de 3 líneas, que destaquen por su originalidad, poder movilizador y capacidad de inspirar. Bueno, estuve un rato pensando para armar este prompt, como para que haga una frase y no hacer una de algún especialista reconocido o escribir algo mío. Quería algo armado con la inteligencia artificial en base a mi solicitud, a este prompt. Y estas son las frases que me generó. En la encrucijada entre máquina y mente, la educación se transforma. Mientras la inteligencia artificial generativa despliega vastos océanos de información, la formación nos otorga la brújula del discernimiento, guiando nuestra travesía a través de un entendimiento auténtico y la sabiduría compartida. La inteligencia artificial traza mapas del conocimiento, pero es en las escuelas donde hallamos las llaves para abrir puertas hacia dimensiones inexploradas del ser, uniendo tecnología y humanidad en una danza sin fin. No sé qué opinan ustedes, a mí me gustaron mucho y con eso cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Diego, sin duda alguna, los educadores argentinos son un referente para todo el mundo, para América Latina. Muchas gracias. Nosotros somos una universidad de inspiración humanista y me parece sumamente importante que ponga en la mesa, ¿no? Esta parte de combinar lo humano, ¿no? La ética, por ejemplo, en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Que no son polos opuestos, sino que bien vienen a complementarse y que estas ciencias no están ajenas a la instrumentación de la tecnología. Bueno, quisiera expresar mi más sentido agradecimiento al maestro Diego. Y bueno, vamos a dar inicio al espacio de preguntas y respuestas, o bien si alguien gusta compartirnos una reflexión, recuerden que pueden hacerlo a través del espacio de preguntas y respuestas que se encuentra al lado derecho de su pantalla. Por lo pronto, tenemos ya una pregunta, maestro. Es alguien anónimo y la pregunta dice así: ¿existen protocolos de ética en el uso de inteligencia artificial? Sí, hay protocolos, hay normativa, hay protocolos, declaraciones, muchas palabras que se están utilizando y que están en esos documentos que les compartía muchos de la UNESCO, pero lo que no hay es leyes con respecto al uso de la inteligencia artificial. No hay, al día de hoy no hay castigos. Tenemos 2 referencias. Por un lado, la Unión Europea, que sacó una ley, pero tiene que ser refrendada por cada uno de los estados de parte de la Unión Europea, que se van a llevar su tiempo, o sea, todavía la ley no está en vigencia. Y en el caso de Estados Unidos, que tienen lo que nosotros le llamamos un decreto, ellos lo llaman, tiene un nombre parecido, pero es como una ley
del presidente, que se firmó hace unas semanas, y realmente ahí es como que hay una ley por el lado de ellos. Es la primera, sería en ese caso. Pero después a nivel Latinoamérica y todo todavía no hay. Son todo declaraciones y recomendaciones. Que sería importante que las instituciones educativas tengamos acceso a todas ellas para justamente empezar, ¿no?, estos protocolos éticos, a lo mejor relacionados a la jurisdicción de cada país. Ahí en la aplicación que yo les dejé, cray.ar/ahí, tienen acceso a una biblioteca donde están todas esas documentaciones. Muy bien, muchas gracias. A mí me surgió una pregunta, maestro. ¿Cuáles serían los retos? Habló de un tema súper importante, hablaba de la política pública, ¿no? Nosotros en México estamos viviendo una transición a un modelo educativo diferente, en donde tiene como filosofía las pedagogías del sur. ¿Cuáles serían los retos que tiene el sistema educativo público para incorporar, ¿no?, hablando de formación, de capacitación docente, de instrumentación de, no sé, de mismas pedagogías, de estrategias, en la misma didáctica que tiene el sistema educativo en Latinoamérica, por ejemplo? Creo que uno de los mayores retos que se plantean los sistemas educativos son los de llegar a seguir el ritmo de los cambios. Nosotros estamos trabajando con diseños curriculares que muchas veces están desactualizados y muchas veces están en procesos de actualización que llevan 1 año, 2 años, y donde se hace todo un trabajo de equipo muy interesante, muy bueno, pero en esos tiempos el mundo, la sociedad, cambia muy rápido y estas tecnologías vienen y de golpe generan cambios que son realmente disruptivos. Entonces, creo que el mayor de los retos está en la velocidad de adaptación. No podemos, es como vos me decías, si un país está en un proceso de cambio de modelo, no es que cambiar de un modelo rígido a un modelo rígido. Sí o sí tenemos que cambiar a modelos flexibles, que se puedan ir adaptando muy rápido, porque esto cambia cada vez más rápido y viene muy rápido ahora y a futuro va a cambiar más rápido todavía. Entonces, creo que por ahí tiene que ir el tema. Muchas gracias. Me parece muy importante esto que mencionas sobre la flexibilidad. Y justamente yo creo que será más sencillo para los currículums, ¿no?, ir adquiriendo o eliminando ciertas cosas que pues van avanzando a una gran rapidez, ¿no? Bueno, voy a hacer una siguiente pregunta del público que nos está viendo. Dice, ¿qué estrategias ha utilizado en su ámbito para lograr que los estudiantes solo utilicen la IA como herramientas de apoyo para elaborar proyectos? Para elaborar proyectos. Nosotros, las estrategias básicas son la de conformación de prompts más elaborados, con toda la estructura de desarrollo de prompts, que no está en esta charla, digamos, que sería un paso segundo, ¿no?, donde hablamos de un taller de prompts, y elaboramos prompts muy elaborados, complejos, muy largos, en los cuales damos contexto a las herramientas, a ChatGPT principalmente, para obtener las respuestas que queremos y en base a eso realizar los análisis, si son correctas, si se adaptan a nuestras expectativas y avanzar sobre eso. Básicamente esa es la estrategia de trabajo. Ahora, después lo llevamos a la práctica con, por ejemplo, un proyecto donde elaboramos libros, que fue realmente fabuloso, donde equipos de docentes y alumnos se juntaron para desarrollar libros sobre temáticas muy disciplinares, muy específicas, desde álgebra hasta poesía, y trabajaron temas en equipo y haciendo uso de estas tecnologías lograron productos al final como libros o distintos tipos de cuadernillos muy interesantes, haciendo uso de la inteligencia artificial en forma transparente, diciendo al principio del documento, este documento fue realizado en coproducción entre estudiantes, docentes y inteligencia artificial. Y fue una experiencia fabulosa.
Muchas gracias. Una siguiente pregunta. ¿De qué manera los instrumentos de evaluación van a transformarse, incluyendo ahora la IA en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? El proceso de evaluación, creo que lo comenté medio en la última parte de la charla, es una de las cosas que primero queda interpelada por parte de todo el sistema. Porque aparece esta idea del plagio, que nosotros la venimos manejando desde hace muchos años, pero era bastante manejable porque hay detectores de plagio, herramientas, o simplemente buscar en Google, entre comillas, una frase a ver si venía de algún documento. Eso estaba bajo control. Pero ahora, con la inteligencia artificial generativa, es casi imposible. Hay algunos parámetros que nos dicen que puede haber sido hecho algo por inteligencia artificial, pero no, pero digamos que en general puede ser usado para que te resuelva algo. Entonces la evaluación tiene que cambiar. Y ahí es donde varios especialistas que conozco, y bueno, me incluyo en la misma idea, es en la revalorización de la pedagogía de la pregunta, ¿no? O de la mayéutica socrática. O sea, tenemos que interactuar de otra forma para evaluar, para analizar si un conocimiento fue adquirido, ¿no? Si nuestro proceso de aprendizaje fue exitoso. Sí, me parece también un punto importante que mencionaba, las habilidades del pensamiento ahí están, ¿no? A utilizar desde el momento que estamos interactuando con el chat GPT o cualquier otra IA generativa, no cambia, ¿no? Bueno, en esencia ya está, y justamente algo que yo he comprobado es que cuando uno está escribiendo o interactuando con estas IA, te das cuenta de tus propios errores, ¿no? Que cuando tú generas un prompt, la IA te da algo a lo mejor diferente a lo que pensabas y puede ser justamente una coma, un acento, y eso también te hace dar cuenta de estos errores que tienes, ¿no? Que son habilidades básicas que, como bien decía, son importantes desarrollar. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿la IA podría hacer que la educación sea más personalizada, relevante para los estudiantes? Y yo agregaría el cómo sería. Sí, totalmente. Creo que fue uno de los núcleos de la charla y de este nuevo paradigma. Yo hablaba de la utopía, ¿no? Muchas veces los docentes y las personas que trabajan en las ciencias de la educación dicen que el ideal sería tener un docente para cada alumno, ¿no? Y nosotros, es algo que no podemos aplicar en un sistema de educación público masivo donde llegamos a muchas personas. Pero cuando aparece una tecnología de este tipo que puede llegar a tener algún conocimiento específico y puede dar respuesta inmediata y directa de acuerdo a las necesidades de cada estudiante en cada una de sus etapas del proceso de aprendizaje, ahí es donde aparece eso de la personalización. Y esa utopía se va transformando más en realidad, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es un paso a paso, se irá viendo con el tiempo, pero el paso inicial es simplemente la transparencia y el uso ético y claro de estas herramientas. Creo que es un paso a paso que se va a ir dando. Maestro, agradezco mucho el tiempo que nos ha dado para poder responder las preguntas de nuestros asistentes. Le voy a ceder la palabra al maestro Alberto. Maestro Diego, muchísimas gracias por su participación, por la invitación, por haber aceptado la invitación aquí a la Universidad La Salle de Nezahualcóyotl y por su ponencia. La verdad es que todos estos ejemplos que nos da en video, los conceptos que nos comenta, pues enriquecen la discusión de la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Maestro Craig, yo tengo una pregunta, a ver si quiere todavía dar tiempo de contestarla. ¿Qué opina usted de la parte de la alfabetización que uno requiere
con respecto a pues la rapidez con la que se está desarrollando la parte de la inteligencia artificial, porque todavía no tenemos ni un año que OpenAI saca a nivel masivo ChatGPT, y pues bueno, ha ido cambiando y se ha ido transformando varias veces a lo largo de este año, de una forma, maestro, que yo personalmente no había visto en cuanto a la rapidez y la velocidad que lleva esta transformación. Sí, Alberto, realmente es increíble y sorprende. Y realmente, por ejemplo, a mí me pasa con ChatGPT 4 y las nuevas aplicaciones como lo que publicaron ahora, el MyGPT, donde uno puede generar sus propios GPT con documentos propios y darle conocimiento específico, decirle que conteste exclusivamente sobre eso. Es algo realmente impresionante y me preocupa muchísimo que eso esté solo disponible para la versión paga, porque yo pensé que esos GPT se podían crear de la versión paga, pero después lo podían ver cualquier persona con la versión de ChatGPT 3.5, pero no es así. También los puede ver solo los que tienen la versión paga, y eso puede generar una brecha mucho más grande de todas las que tenemos, ¿no? Y realmente creo que hoy lo que hablábamos, lo que le decía a Ariana, o a una de las preguntas, es la velocidad de adaptación del sistema, la velocidad de adaptación de las personas. Realmente nos encontramos con que si no seguís el ritmo, antes te quedabas atrás, ahora te quedás muy atrás muy rápido. O como dice también el profesor Hugo Pardo Kuklinski, esto es una nueva oportunidad para los docentes que no incorporaron tecnología en épocas anteriores, en revoluciones anteriores, como fue cuando llegó Internet, cuando llegó la computación, cuando llegó Internet, cuando llegó Google o cuando llegó las redes sociales. Distintos puntos hacia atrás. Y ahora tenemos uno que es nuevo con respecto a la inteligencia artificial. La idea es aprovechémoslo, ¿no? O sea, tenemos una nueva oportunidad de replantear nuestra práctica. Muchas gracias, maestro Craig. Pues es un honor tenerlo aquí con nosotros en su participación aquí en el primer Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Muchas gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Tiene las puertas abiertas de esta universidad y ojalá que estemos colaborando con usted en próximos eventos. Muchísimas gracias a ustedes, a total disposición. Cuando quieran, ando por ahí personalmente. Así que nos vemos. Hasta luego. Maestro, hasta luego, muchas gracias. Me gustaría compartir con usted su constancia digital en la participación en este foro, antes de que se nos vaya, para que la pueda observar. Muchas gracias, como mencionó el maestro. Muchas gracias. Perfecto. Aquí está su constancia y se la haremos llegar vía correo electrónico. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí te capturé la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un honor.